Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a un vídeo más. Si os acordáis, en el vídeo anterior, pues una de nuestras investigadoras, para ser exacto, Daniela, sí iba a decir. Nuestra investigadora Agnes pues también perdió el norte y terminó en el manicomio de Arkham sin recuperación mental, con lo cual la sustituye ahora mismo Daniela Reyes. Bueno, ahora mismo no, sino en el turno anterior la sustituyó Daniela Reyes. Y aparte de que se nos ha puesto pues aquí más malosos a estallidos de portal, vamos, que esto está súper mega ultra complicado. Pues vamos a empezar este nuevo turno y este nuevo vídeo. Con lo primero que va a hacer va a ser Daniela Reyes se va a venir aquí, ¿vale? Y va a intentar matar a este maloso. ¿Con qué lo va a hacer? Bueno, pues con las armas que tiene. Y tengo que hacerlo porque este tío, si no, me va a llenar de perdición la zona y va a subir, o sea, va a dejar en el escenario una perdición más. Y eso no nos interesa porque si no, el mal va a avanzar. Entonces, ¿cuántos dadetes tenemos que tirar? Tenemos que tirar 3 de fuerza que tiene, más otros 3 por la llave inglesa, con lo cual 6 dadetes, y con 6 dadetes y un impacto que necesitamos nada más, pues justo el único impacto que hay, pues este se va al garete, con lo cual, pues Daniela Reyes, esto no da nada, ¿no? A ver, no, esto no da absolutamente nada. Daniela Reyes pues ya ha hecho su historia y ya está, no podemos hacer absolutamente nada más. Muy bien, pues vamos a ir con... ¿Con quién? Vamos a ir con... Ahora lo tengo súper complicado. Ahora lo tengo muy complicado. Venga, vamos con este, que nos vamos a enfrentar al maloso, ¿vale? Al servidor de relé. El servidor de relé que nos quita 2 dadetes, con lo cual tengo 3 y 2, 5, menos 2, pues son 3 dados. Vamos a ver si le podemos hacer impactos los suficientes impactos. Venga, vamos para allá. No le hacemos ni un solo impacto. Con lo cual, pues nada, la hemos cagado pero bien. Ni un solo impacto, tíos. Ni uno. Buah. Pues nada, la hemos pifiado, pero bien, por lo menos gracias a tener ese ahí no vamos a tener ningún problema de pérdida de cordura con el resto de personal. Vale, pues a ver, Norman, colega, ¿qué es lo que hacemos? Intentamos limpiar esta zona. Yo creo que sí, vamos a intentar limpiar esta zona de aquí, ¿vale? Yo creo que sí, ¿vale? Y después ya iremos a intentar limpiar aquello y demás cositas. Lo primero, vamos a intentar poner esta pista de barrio, ¿vale? Vamos a subirlo, vamos a intentar ponerlo en la hoja del escenario y necesitamos de observación, son 3, con lo cual 3 dadetes. Vamos allá, Norman, muy bien, Norman, muy bien. Con lo cual, esta ficha de escenario, pues fenomenal. Y con nuestra segunda acción, lo que voy a hacer va a ser... quería limpiar, pero al final paso. Con nuestra segunda acción vamos a coger 2 pistas de barrio, las vamos a descartar y vamos a coger, a ver cuál de las 2 y esas cosas. Venga, ¿cuál de las 2? Pues venga, así, pues esta misma, venga. Vale, pues entonces Miskatonic y aquí barrio norte, que el barrio norte sí está aquí, ¿verdad? Sí, pues este va al barrio norte. Muy bien, pues en el barrio norte. Pues ya, como está en el observatorio, pues es lo que hemos podido hacer sin ningún problema. Muy bien, pues ya hemos terminado todas las acciones con nuestros investigadores. Venga, turno de los monstruitos. Los monstruitos, este se va a venir, a ver, este para dónde se mueve. Este dice que se mueve hacia que tenga más cabezón. Voluntad 4 viene, pues entonces va hacia Norman, pues 1 y 2 se queda aquí. Este de aquí dice que al que tenga más daño, pues más daño son 3 de daño, con lo cual se va a enfrentar a nuestro amigo, bueno, pues ya está, este está claro que va a palmar, porque le va a pegar el servidor de relé y aparte el cazador, así que esto está claro que va a terminar mal. Y ya estaría, o sea, por allí ya no se mueve absolutamente nadie más. Y este de aquí, vamos a ver, sí, este ya lo había movido, perdonad. Y aquellos de allí no se mueven porque se mueven hacia donde haya más perdición, donde hay más perdición es allí y aquí, así que los sigo manteniendo donde están. Pues muy bien, pues ahora nos pegan los monstruos. Evidentemente nuestro querido amigo Kelvin se va a tomar viento, ¿vale? Pues este se muere, se nos muere, pero así a la primera. Así que dame un momentito, ¿vale?
Voy a dejar este ya aquí también. Dame un momento, voy a elegir otro investigador. Está claro que este escenario está hecho para perder investigadores, ¿eh? Está clarísimo que es para eso, para ir rotando investigadores. A ver, este se queda ya así. Para ir perdiendo investigadores y que no evoluciones o que veas cómo funcionan el resto o algo de eso, porque si no, no lo comprendo. Pues venga, dame un momentito, voy a buscar otro investigador, qué remedio, y continuamos. Bueno, pues ya tenemos por aquí, como habéis visto, pues ha sido Marie Lambeau, la personaje o investigadora que he elegido. Y ya cada vez nos quedan menos personajes, así que esto va muy mal. El único que está aguantando aquí, de momento, Norman, y ya veremos hasta dónde llega. Bastante está aguantándome, Norman. Muy bien, Norman. Muy bien, así es como tenían que seguir el resto de investigadores. Pero bueno. 5 impactos que aguanta, 7 de horror, 3 de saber, 4 de influencia, 2 de observación, 2 de fuerza y 2 de voluntad. Así que, bueno, pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer con ella. Y dice, la historia hasta ahora. Marie ignoraba por qué su grand-mère se había marchado a Arkham, pero sin duda la anciana tendría sus motivos. No sabía por qué el resto de su familia se había mantenido lejos de aquella ciudad, aún después de que su grand-mère falleciese. Deberías ir a visitarla, le dijo su padre. Seguro que les das una alegría, como si la anciana no estuviese muerta y enterrada. Marie consiguió que la contratasen para actuar en el local de Arkham, algo trivial para la voz aterciopelada del jazz, y procuró no pensar en las canciones que invadían sus sueños, ni en sus terribles tonos inhumanos, ni en aquel horripilante caballero, tan parecido al mismísimo barón Samedi, que siempre estaba entre el público cuando actuaba. Muy bien. Pues, a ver, arquetipo principal. Como mística destacas erigiendo salvaguardas arcanas contra el mal. Tu principal ocupación debería ser eliminar fichas de perdición del tablero. Constituyes la mejor opción defensiva contra los primigenios. Arquetipo secundario. Como superviviente, tu ventaja radica en sobrevivir al implacable asalto de los mitos y ayudar a tus compañeros investigadores a hacer lo mismo. El trabajo en equipo os conducirá a la victoria. Vale, pues aquí tenemos intervención, que ya lo tengo por aquí, que al parecer intervención es un hechizo, y dice, una vez por ronda, cuando otro investigador situado en cualquier espacio esté resolviendo una prueba, puedes hacer una prueba de -1, ¿vale?, de saber, antes del resultado de esta prueba, resultado de la prueba de este otro investigador. Vale, pues venga, vamos para allá. Bueno, y también he cogido pues el cuchillo de grand-mère, que recibe +2 cuando esté realizando una acción de ataque, y además recibo +2 cuando esté lanzando un hechizo, ¿vale? Al saber. Pues entonces, pues eso, lo vamos a dejar aquí y consigues, empieza con 4 dolarines, que nos va a venir pues fenomenal. Pues venga, 4 dolarines, que venimos por aquí, y vamos a dárselos, 1, 2, 3... y 4, que se lo ponemos por aquí. Muy bien, pues venga, pues pasamos a la fase de monstruos. Ya está terminada la fase de encuentros. Empezamos, pues vamos a empezar por Diana Reyes. Venga, vamos por Diana Reyes, que está en las calles, arbolito, ¿vale? Eso significa que es una zona verde, y dice... una camioneta destartalada, cargada con de cajas de verduras. Con de cajas de verduras. Ya decía yo que aquí no encajaba esta frase, ¿eh? A ver, la voy a mirar, que no me lo estoy inventando yo, que pone ahí con de cajas de verduras. O sea que esto está súper mal. Voy a intentar hacer bien la frase. A ver. Una camioneta destartalada, cargada con cajas de verduras, se ha atascado en el fango de una sinuosa carretera secundaria. El conductor se debate en vano tratando de sacarla del barro. Creí que por aquí llegaría antes, pero ahora se me ha echado la hora encima, se lamenta. Te arremangas la camisa y le ofreces tu ayuda, tirada de fuerza. Pues hombre, tirada de fuerza. Tenemos 3 de fuerza, ¿vale? Tenemos 3, hombre, es con Daniela. Daniela es fuerte. Hombre, cómo no. Daniela ha podido con ello.
Si supera la prueba, la camioneta sale por fin de su trampa de lodo y el conductor te gratifica por las molestias, ganas $2. Muy bien, Daniela, así me gusta, que seas súper fuerte y ayudes a los demás. Vale, pues $2 que se lo lleva Daniela. Vamos ahora con el profesor, ¿vale? Vamos con Norman Bright. Bueno, profesor, no sé si será profesor, ¿eh? Yo he dicho, es astrónomo, pero bueno. Venga, vamos allá. Tenemos uno. Dice, la nota garabateada de la servilleta está borrosa y es difícil de descifrar. Tirada de saber. Pues venga, tirada de saber. De saber tenemos 4. 4 de saber. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver si tenemos suerte. Vale, sí, la superamos, la prueba. Y nos dice, si supera la prueba, averiguas que relata los últimos instantes humanos de una de las criaturas escamosas. Quita una ficha de perdición de tu espacio. Vale, fenomenal. Pues quitamos una ficha de perdición de mi espacio. Vale. Pues esta de aquí que se va. Y pues vamos ahora con... ¿Con quién vamos? Con Marie Lambeau. Vamos con Marie Lambeau, lo mismo. Ahora mismo tiene 0, ¿vale? No tiene absolutamente nada. Pero dice... la campana de bronce tiene grabada una plegaria alrededor del borde inferior. Tirada de saber. Vale, ¿cuánto tenemos de saber? De saber, Marie Lambeau tiene 3. Vale, pues tiramos 3 daderes. Vamos para allá. Vamos a Marie. Vale, este se lo fuera. Bueno, de todas formas han sido 2 éxitos, ¿vale? Si supera la prueba, la lees en voz alta poniendo en especial atención a tu pronunciación. Quita una fecha de perdición de cualquier espacio de tu barrio. Vale, pues quitamos. Cualquiera es bueno, así que me da igual. Este mismo, por ejemplo, ¿vale? Quitamos esta y ya queda apañado. Muy bien, pues venga, vamos a quitar los dadetes. Por cierto, me falta un dado, no sé dónde. Tengo aquí 5, me falta uno que no sé ni dónde está. No tengo ni idea de dónde está. Pues nada, ya hemos terminado la fase de encuentros. Por cierto, el dado ese se me ha perdido. No sé dónde leche lo tendré. Pero vamos a continuar. Venga. Ya saldrá en algún momento. ¿Qué vamos a hacer? Fase de encuentros, ya está. Vamos ahora a la fase de mitos. Venga, ya tenemos esto por aquí. Que lo tengo todo un pelín descolocado. Vale. Venga, fase de mitos. Empezamos por nuestra investigadora jefa, que es Daniela Reyes. Pues venga, Daniela, vamos allá, ¿qué nos sacas? A ver qué nos sacas. Vale, pues bueno, ni tan mal. Retribución, dice que aquí la retribución, que cada investigador sufre tanto horror como cantidad de perdición allá en su espacio. Como no lo hay, pues nada, naranja de la China. Muy bien, Daniela, esta vez sí que a ese está muy bien porque nos ha dado un pequeño respiro. Vamos con este de aquí. Vale, se propaga la perdición. ¿Dónde se propaga la perdición? Vamos a ver. En el centro. El centro, vale, se propaga por allí. Y el centro en el manicomio de Arkham. Tenemos otro en el manicomio de Arkham. Bueno, venga, manicomio de Arkham. Ahí le ponemos. Muy bien, Daniela, pues ya hemos terminado contigo. Venga, vamos a ver. Mirad, ya he encontrado el dado que me faltaba. Lo tenía donde el trípode. Vaya por Dios. Bueno, no lo estáis viendo, pero bueno, ya tengo los 6. Venga, Daniela ya lo tengo. Vamos con Marie Lambeau, venga. Marie, muy bien. ¡Hala! Venga, fenomenal. Otro titular. Venga, vamos allá. Titulares nos quedan 2, Nos quedan 2. Ya hemos sacado este, así que pues este será para la próxima ronda de estos. De los mitos que llevaremos. Próxima ronda de mitos me refiero a futuros, porque aún me quedan por aquí, Venga. Ciudadanos comprometidos con causa común. Las fuerzas vivas elogian su iniciativa. No se toman medidas contra la ola de asesinatos y desapariciones. Por Minnie Klein, redactora. Arkham más, titular. Tirada de influencia. Pues tirada de influencia. ¿Con quién estábamos? Estábamos con esta chica, con Daniela Reyes, ¿no? No, Daniela Reyes ya estaba. Daniela Reyes, que había sacado. No, sí, estamos con Daniela Reyes, sí. Vale, pues influencia, tiene 3. 3 de influencia, que no está nada mal. Venga, 3 de influencia. Vamos a ver. La superamos. Vale. Dice, de 1 a 2 ganas un aliado y coloca una fecha de perdición en tu espacio. Vale, como no
como no hay nada y ni pone a que sea adyacente en caso de tal, pues esta no hace nada. Simplemente ganamos un aliado, así que fenomenal. Ganamos un aliado. Venga, cogemos por aquí el primero. Y tenemos este, que es Grace Bechman, aliado, detective de lo paranormal. Recibe +2 de saber cuando estés realizando una acción de salvaguarda. Pues ni tan mal. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, pues ya está, venga, con Daniela Reyes ya lo tenemos. Venga, vamos ahora con... No, esta era Marie Lambeau, ¿verdad? Marie Lambeau, sí, me he equivocado yo, porque había la perdición y después esto. Era Marie Lambeau, perdonad. Bueno, pues se lo pongo a Marie Lambeau. Perdonadme, que se me ha ido la pelota. Vale, venga, la última de Marie Lambeau. Vale, una fichita en blanco, fenomenal. Y ahora vamos con Norman. Venga, vamos con Norman. Vamos, Norman. Las dos fichas que quedan. Vale, una blanca. Muy bien. Muy bien. Y la otra que es... pues un malo maloso. ¿Dónde va a salir el malo maloso? Venga, otro más por aquí. Y dice que aparece en la calle más cercana al líder. Vale, pues en este caso, como aparece ahí, pues se queda enfrentado a nuestra investigadora, ¿vale? Pues ya estaríamos apañados. Muy bien, pues vamos ahora ya a la fase de acción, otra vez. Fase de acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues lo tengo todo tan complicado, tan difícil. Está todo tan difícil que no sé ni cómo actuar ahora mismo. No sé cómo actuar. Bueno, lo primero de todo. Vamos con nuestra amiga Daniela Reyes, que lo que va a hacer va a ser concentrarse en un puntito de fuerza. ¿Vale? Es lo primero que voy a hacer, concentrarme, que esto sí es gratuito y después le pegamos, bueno, gratuito entre comillas. Es una acción. Venga, y ahora le pegamos al tío este, con lo cual va a ser 7 dados. Solo tenemos 6, así que en alguno le tendremos que hacer impacto. Pues efectivamente, le hacemos varios impactos. Vale, pues este tío se muere. Y ya hemos hecho las dos acciones con Daniela Reyes. Ahora vamos a hacer acciones con... ¿Con quién vamos a hacer acción? Vamos a hacer acción... Yo creo... que con... Vamos a ver, con... He hecho algo muy mal. He hecho algo fatal. Pero bueno. Vamos a hacer con esta chica... que se mueva, ¿vale? 1, 2... Perdón. 1, 2 y 3. ¿Vale? Yo creo que lo vamos a dejar ahí. Y 3. Y voy a intentar limpiar un poquito de perdición la zona. Puedo hacer limpieza de perdición, pero puedo hacer ahora una acción extra para uno de los investigadores que no han sido activados de movimiento. Voy a hacer que se mueva este hombre. Voy a hacer que se mueva también, ¿vale? Y voy a hacer que se mueva aquí. Con lo cual la de movimiento ya no nos haría falta. Vale, le movemos aquí. Muy bien. Vale, fenomenal. Le movemos aquí, hemos hecho esto, hemos movido. Por cierto, hay que pagar $1 porque me he movido uno de más. Y ahora voy a intentar... ¿Qué voy a intentar hacer? Bueno, salvaguarda ya no puedo hacerlo. Entonces lo que voy a intentar hacer va a ser concentrarme. Y me voy a concentrar en fuerza también. Vamos a concentrarla en fuerza. Perdonad si escucháis ruido por ahí de fondo. Ya sabéis que tengo a la niña por aquí, ¿vale? Entonces la concentro en fuerza. La tenemos por aquí, ya tenemos 3. Muy bien. Y ya no podemos realizar nada más. Con este hombre tenemos dos acciones. Una de ellas va a ser intentar limpiar esto de aquí. Venga, vamos a intentar limpiarlo. Venga, vamos a ponerlo aquí porque si no, no me cabe. Son 4 dadetes. Vamos, 4 dadetes. Vamos allá. Limpiamos la zona. Muy bien, limpiamos la zona. Así que esto de aquí se va. Esto de aquí se va porque la perdición pues ha sido limpiado de perdición. Y ya estaría. Ya estaríamos. Y ahora con nuestra segunda acción, ¿qué es lo que voy a hacer?
pues lo tengo, a ver, con una acción. ¿Qué tengo que ir para hacer con acción? Hace una prueba tal, si supera la prueba, muévete un espacio a tu elección. Vale, puedes hacer una prueba de saber el lugar tal cuando estés realizando una acción de evasión. Pues poco me voy a poder hacer. La verdad es que nada, naranja de la China. No me puedo... Has hecho eso. Vale, pues voy a ganar un dolarín, ¿vale? Gano un dólar, porque no puedo hacer nada más. Y con esto pues hemos terminado. Esperar un momento. Tu límite de concentración aumenta en 1. Al final de tu turno, si no estás fatigado, puedes darle la vuelta. Que no me acordaba. Pues, esperar un momento, voy a utilizar determinado, que es tu límite de concentración aumenta en 1, con lo cual puedo sumar más 1 a algo que yo quiera, y va a ser observación, ¿vale? Y dice que al final de tu turno, si no estás fatigado, puedes darle la vuelta a esta carta para realizar una acción adicional. Bueno, pues no me interesa. Voy a concentrarme en observación. Fenomenal. Ya lo tenemos por aquí, observación. Pues ya tendremos para 4 dadetes. Vale, pues con Norman ya hemos terminado también. Pues vamos ahora a la fase de monstruitos. Venga, vamos a la fase de monstruos. Primero de todo, venga, pues este aquí, ¿vale? Este viene aquí, porque es el que más daño tienes. Ahora, este de aquí, el que más voluntad, bueno, en este caso el que tiene más voluntad aquí, así que se va a enfrentar a Daniela Reyes, ¿vale? Porque es el más cercano. Y ya estaría, aquellos de allí no se mueven. Y este de aquí, pues, nos va a atizar. Este de aquí nos dice que nos comeríamos uno de horror, si mal no recuerdo. A ver, denme un momento. Dice que, a ver, cada investigador sufre un puntito de horror. Vale, pues sufrimos un puntito de horror. Así que, pues es lo que hay. Venga, puntito de horror para cada uno de nosotros. Pues venga, ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 Norman. 1 para nuestra amiga Marie Lambeau y otra para Daniela Reyes. Vale, ahora, Daniela Reyes, como está, Marie Lambeau no está enfrentada a nadie, ¿no? No. Vale, Daniela Reyes, como está enfrentada a este bicho, porque le ha venido así, se va a comer 2 puntos de impacto y 1 de horror. Vale, pues 2 puntitos de impacto y 1 de horror. 2 impactos y 1 de horror. Pues estamos ya ahí, en el horror. Porque tiene un máximo de 5 y ya tiene 2 puntitos que se ha comido con patatitas. Vale, fenomenal, pues hemos terminado. Venga, pues vamos a meter aquí esto y vamos ya por la fase de mitos. Yo creo que no me ha faltado ningún monstruito, ¿no? Yo creo que no. Vale, pues venga. No, falta este, perdonad, falta este. Vale, pues este... Vale, pues ha muerto, ¿vale? El cazador impetuoso. Vale, pues hace 2 impactos a Norman. A Norman, ¿y puede evitar esto? No puedo evitarlo, tía. El horror no puede evitarlo. Vale, pues Norman ha palmado por culpa del horror. Con total que se vuelve majara. Así que Norman, tío, has aguantado lo que has podido, pero te vuelves majara y te vas, ¿vale? Así que, en un momento, vamos a cambiar otra vez de investigador. Juego peta, si es que no me han durado nada. Menos mal que no había ninguna pista, que ya estaban todas en el escenario y ya están todas usadas. Y a excepción de este de aquí, la Universidad de Miskatonic, que es lo único que nos quedaría. Pero bueno, venga, lo dicho. Vamos a cambiar de investigador, no queda otra, y continuamos. Pues venga, en esta ocasión pues he elegido a Dexter Drake, que son 5 puntos de impacto, 7 de horror, 4 de saber, 3 de influencia, 2 de observación, 2 de fuerza y 2 de voluntad. Ya hemos jugado con él alguna vez también. Y dice que la magia, concretamente el ilusionismo, fue la principal afición de Dexter Drake en su infancia y durante la Gran Guerra. De pequeño soñaba con la auténtica hechicería, pero nunca logró pasar de escamotear monedas y realizar otros trucos de salón, hasta que aquel viejo mago callejero desató su maldición. Así fue como Dexter averiguó la verdad, que existía la magia auténtica, y era más terrible de lo que nunca imaginó.
¿Y qué podía hacer él si no estudiarla en la medida de sus posibilidades? Descubrir el truco, el conejo en la chistera, el secreto que hacía que todo cobrara sentido. Pero en este caso, la chistera es la realidad y el gran Dexter Drake cada vez tiene menos claro que merezca la pena desvelar su secreto. Muy bien, pues venga, arquetipo principal. Como místico, destacas erigiendo salvaguardas arcanas contra el mal. Tu principal ocupación debería ser eliminar fichas de perdición del tablero. Constituyes la mejor opción defensiva contra los primigenios. Tiene aquí nieblas de relé, ¿vale? Nieblas de relé, que ya lo tenemos por aquí. Las nieblas de relé, que puedes hacer una prueba de saber en lugar de observación cuando estés realizando una acción de evasión. Y aquí el bastón mágico, el bastón del mago, no mágico, que recibes +2 de saber cuando estés lanzando un hechizo, ¿vale? Entonces esto ocupa una manita. Tenemos ese o viaje astral, que el viaje astral de momento pues no estaba interesado. Así que nada, venga, lo ponemos por aquí y $2 que tiene también como monedas. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues ya hemos terminado con la fase de monstruitos, ¿vale? Porque ya nos han pegado, nos han hecho todo. Vamos ahora con la fase de mitos. Pues empezamos bien, empezamos fenomenal. Venga, empezamos. Nuestra investigadora jefa, Daniela Reyes. Vale. Buah, pues ya está. Ya está. La última de titulares, ¿vale? Ahora, como salga la próxima de titular, ya se acabó la partida, ¿vale? Convergencia planetaria en ciernes. Marte, Venus y los planetas exteriores se alinean con la Tierra. Este suceso tan poco común solo se da cada 500 años. El observatorio de Boston abre sus puertas para contemplar el fenómeno. Por A. Wong, Associated Press, Boston, más titular, roba y resuelve 2 fichas adicionales de la reserva de mitos. Muy bien. O sea que tengo que robar. Ya no tenemos más titulares, ¿vale? Esto significa que como salga otro, hemos perdido la partida. Pues venga, hay que robar 2 más. Una, vale, sale un bicho. Vale, sale este bicho. Dice que aparece en el sitio, en el espacio inestable. El espacio inestable es ahí en Arkham, en el manicomio de Arkham. Y es acechante, coloca una ficha de perdición en el espacio inestable. Joder. Vale, pues este va a ir aquí. Tenemos que sacar otro más. Y ahora ya sí que... Ahora van a ser impares, ¿vale? Va, ya está. Ha salido otro titular, con lo cual, pues ya hasta aquí hemos llegado, ¿vale? No puedo robar más titulares porque ya no los hay. Con lo cual, pues hemos perdido la partida. No nos ha dado tiempo y ya se acabó la tontería. Se acabó esta partidita. Bueno, pues nada, pues es lo que hay. Espero que lo hayáis disfrutado hasta aquí. A mí me hubiese gustado haber seguido un poquito más, porque ya veíamos que íbamos evolucionando muy despacio, pero estamos ya evolucionando poco a poco. Ya teníamos cositas, nos íbamos a mover por sitios para conseguir pues estas tarjetitas guapas. Estas tarjetas guapas para subir al escenario pues los marcadores, que solamente hemos conseguido uno, porque tenemos perdición por todos lados. Bueno, más que perdición, estallido portal en todos lados y se nos ha complicado. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. La verdad es que está muy bien. Perdonad que he perdido el hilo. Y creo que en el vídeo anterior también nuestro amigo que tenemos aquí, ya ni me acuerdo quién era. Como ya han pasado tantos, ya ni me acuerdo. Creo que al estar enfrentado con un bicho, pues se me olvidó darle pues sus puntitos de impacto y de horror, con lo cual se hubiese ido antes a la calle. Pero bueno, eso es un pequeño fallo, es que hay que estar a tantas cosas que es imposible, se te va la pelota. Y esto, claro, cada vez que estás leyendo, cada vez que te dicen haz no sé qué, haz no sé cuánto tal, se te va la pelota y ya no te acuerdas ni por dónde ibas. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado. Espero que lo hayáis disfrutado la partida tanto como yo lo he disfrutado. La pena de no haber podido llegar hasta el final, se nos ha acabado el tiempo por los titulares, como ya he dicho antes. Así que nada, lo dicho, muchas gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, gracias por suscribiros. Y los que no, suscribiros por favor, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch y por aquí por YouTube también. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.